Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Comienza la semana, nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo más importante de lo que ha ocurrido en la Argentina y en el mundo va a pasar por aquí, por la televisión pública. Y por supuesto vamos a hablar de deportes. Muy buenas noches, Gaby Previtera. Muy buenas noches, Pablo. Estaremos hablando de la definición que tendrá el torneo de la Primera División. 4 equipos en busca de un título. Todo eso se va a postergar una semana. Y también lo que se postergaría si es que no le pagan los clubes a aquellos futbolistas que tienen deudas con las instituciones, lo que se postergaría es el arranque del campeonato. Noticia de último momento, ya vamos a hablar. Qué final la que tenemos. Un torneo con pocos puntos, pero con una final picante, ¿eh? Sí. Como cada lunes, columnista de tecnología, de cultura digital, de ciencia, el señor Esteban Mañani. Muy buenas noches, Pablo. Hoy vamos a hablar de software libre, de ley de medios audiovisuales, de cooperativismo. Vamos a hablar de Malbec, un programa que sirve para gestionar un canal completo para aquellos que a partir de la nueva ley de medios audiovisuales pueden introducirse en un mercado muy competitivo y a veces muy caro en infraestructura. Te cuento en unos minutos un poco más. Quedo con ese nombre de Malbec. Sí, sí, Una sí. verdadera borrachera audiovisual. Ahora vamos en minutos ya con Esteban Mañani a manejar este tema tan interesante que nos trajo para hoy. Nosotros comenzamos ya con toda la información, que lamentablemente tiene que empezar con el terrible temporal que azotó hoy a distintas partes de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Félix, contanos por favor un poco cuál es el saldo y cómo está la situación. Exactamente, Pablo. Lamentablemente un hombre murió en Lomas de Zamora a raíz de estos fuertes vientos por la tormenta. Estaba trabajando en una obra en construcción y tras un día agobiante, con una sensación térmica de 37 grados en la capital federal, cayeron fuertes lluvias con ráfagas de viento que provocaron destrozos en varias ciudades del interior y del conurbano. En Chivilcoy, por ejemplo, los daños fueron importantes, con voladuras de techos y cortes de luz y daños de diversa consideración en viviendas. Hubo también cortes de luz en la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires y cayeron ramas de árboles en Villa Urquiza y otros barrios porteños. Varias líneas de trenes suspendieron el servicio y también los subtes debieron acortar sus recorridos por anegamientos. Los daños afectaron también algunas aeronaves en el aeroparque de Ezeiza. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones van a comenzar a mejorar durante la madrugada o la mañana de este martes con un brusco descenso de la temperatura que ya estamos sintiendo, por cierto, luego de 37 grados y la actual con 21 grados 5 décimas. Muy bien, y como nos contaba Félix Taylor recién, Chivilcoy es una de las zonas más afectadas por el temporal de hoy. Allí está nuestra compañera Julieta Elgul, tenemos una comunicación telefónica. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Pablo. Hace minutos nada más llegamos con el equipo de Visión 7 acá a Chivilcoy. La ciudad está totalmente devastada, está sin luz. Estamos... Chivilcoy está hecha sobre una circunvalación, o sea, 9 cuadras a la redonda es todo lo que tiene que ver con el centro. En estos momentos estamos frente a un club que quedó totalmente destruido, derrumbado. En el momento en que sucede este tornado, había 40 niños que estaban practicando actividades físicas aquí. Gracias a Dios, lo que nos decían los vecinos es que ninguno salió lastimado. En la ruta cruzamos muchos camiones de gendarmería que sabemos que la Secretaría de Seguridad Interior los está mandando aquí para custodiar. ¿Por qué? Porque no hay suficientes efectivos policiales para cuidar lo que es esta ciudad y que ha quedado totalmente a oscuras, y se está formando un comité de campaña y de emergencia en la municipalidad de Chivilcoy. Para allí estamos yendo nosotros en este momento. Se hablan de alrededor de 80 casas destruidas, postes de luz caídos, techos enteros que han volado. Hay gente que habla que fue como un torbellino que atravesó toda la ciudad y que subía y que bajaba. Quizá en la mañana Nadia o Gabriela nos puedan explicar qué tipo de fenómeno fue el que ocurrió aquí en Chivilcoy. Muchísimas gracias, Julieta. Esperaremos entonces el trabajo de ustedes que seguramente veremos en los noticieros de mañana. Muchas gracias, saludos a vos y a todo el equipo. Gracias, hasta mañana.
Bien, así la situación con este temporal. Cambiamos ahora de información. El Centro Cultural Haroldo Conti realizó una jornada de reflexión y debate junto a los intelectuales y artistas que figuraban en estas listas negras recientemente descubiertas, que habían sido confeccionadas durante la última dictadura cívico-militar. Listas negras que conocíamos, pero que recientemente se encontraron los papeles concretos, con nombres y apellidos. Una jornada de reflexión en Haroldo Conti. Un símbolo del terror, de la peor época de la Argentina. Tiempos de censura, listas negras y represión cultural 30 años después. Bajo este lema fueron convocados por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti los que integraron las listas negras que aparecieron recientemente en el edificio Cóndor. El hecho que hayan aparecido las listas es bueno, porque eso sí que recuerdo de la memoria, porque se pierde con el tiempo y las nuevas generaciones no conocen lo que vivimos. La historia pasa porque yo estaba en ese momento casada con un militante importante también del peronismo como yo, y en realidad él fue preso primero porque era funcionario de Perón y de Isabel. Y después al año siguiente lo raptaron de mi casa. Y la verdad es que él se paró en la puerta y entonces dijo, me llevan no sé a dónde y no sé por qué, pase lo que pase, quiero que sepas que te amo. Y yo, que tenía un fusil en la nuca, me di vuelta instintivamente a ver y vi la cala del que se lo llevaba. Con los años, paradojalmente, supe que era Echecolatz. Muy conmovedor, sobre todo encontrarse en este espacio. Para mí me hizo temblar todo, pero me salvaron todos los compañeros y amigos que hace muchísimo que no nos veíamos y fue un placer encontrarnos. Y bueno, y que estas listas negras pasen a ser blancas, que ya era hora. Y bienvenido a este momento político del país y gracias por todo lo que se está haciendo. Tras 9 horas de corte, los vecinos de la Villa 31 de Retiro decidieron liberar el paso en la autopista Ilia, que estaba cortada al tránsito vehicular por un grupo de manifestantes de ese barrio. Los vecinos realizaron la protesta a la altura de Retiro en reclamo por un intento de desalojo. La presidenta Cristina Fernández designó como nueva ministra de Seguridad de la Nación a María Cecilia Rodríguez. Hasta ahora la funcionaria era secretaria de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa. Rodríguez asumirá en reemplazo de Arturo Puricelli, que presentó su renuncia, tal como lo anunció el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro. La base naval Orcada se encuentra pendiente de cumplimentar su abastecimiento logístico debido en especial a las extraordinarias condiciones que En tanto, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, recibió en Olivos a la flamante gobernadora electa de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala, esposa del actual gobernador Gerardo Zamora. La candidata del oficialismo de esa provincia ganó la elección de este último domingo con el 63% de los votos. Trabajadores de la cooperativa del restaurante Ale Ale resistieron de forma pacífica un nuevo intento de desalojo por parte de la Policía Metropolitana. La cooperativa se formó luego de que el grupo dueño del restaurante presentara la quiebra. Los trabajadores remarcaron la necesidad de encontrar una salida negociada al conflicto provocado por el intento de cierre de sus fuentes de trabajo. Hubo un proceso de vaciamiento, de humillación hacia los trabajadores. Más el vaciamiento que han generado en estas empresas, tenían 7 meses de sueldo adeudado, 7 años sin aporte. Hoy día funcionamos mucho mejor de lo que cuando estaba la patronal. Queremos dialogar, queremos paz, queremos nosotros seguir con la cooperativa, queremos un tiempo para poder trasladar todo esto a otro lugar, nada más.
La jueza María Servini de Cubría recibió a víctimas de la dictadura española de Franco. Los delitos de lesa humanidad por esa dictadura se llevan a cabo aquí en Argentina. Primero que le voy a decir a la jueza es que estoy en esta querella por tres razones, por tres causas muy importantes para mí. Una de ellas es la muerte de mi padre, que acusó no solamente a la dictadura, sino a un muy fiel aliado de la dictadura, que es la Iglesia Católica, por la tortura, el encarcelamiento durante 20 años de un hermano de mi padre, y por mí, por ser víctima de niña de unos centros que ideó la Falange Española en connivencia con la dictadura de Franco, para no solamente mercadear con los niños, porque yo recibía mucho dinero para la atención, la supuesta atención, eran unos preventorios antituberculosos, donde se nos dio un trato absolutamente inhumano. Yo lo califico como campos de concentración para niños. Allí sufrimos vejaciones de todo tipo. No lo puedo calificar de maltrato, lo tengo que calificar de tortura física y psicológica, donde se nos intentó fagocitar por parte de la dictadura para que renegáramos de lo que eran nuestras raíces. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, pidió a los productores sojeros que no especulen porque la tenencia en el precio de liquidación es decreciente y se dan las condiciones para la liquidación. Así lo afirmó el jefe de ministros en declaraciones a la prensa formuladas esta mañana en la Casa de Gobierno y remarcó que eso tiene impacto desde el punto de vista de las reservas. Le decimos muy claramente a los productores que la tendencia en el precio de liquidación de soja es decreciente, por lo tanto que no especulen respecto a maniobras de carácter financiero y obviamente también con las empresas cerealeras, porque el gobierno le ha generado un instrumento precisamente para garantizar condiciones de liquidación. Vamos a ver una nota ahora que tiene que ver con un grupo de personas trans que a falta de otra formación educativa, otra formación profesional, están participando de un programa en San Justo donde se forman en distintos oficios que les permitan insertarse en el mercado laboral. Este proyecto comienza para buscar soluciones posibles a un gran problema con el que se encuentra la población travesti hoy en nuestro país, ¿no? Y también por demanda de nuestro propio grupo vincular como organización. Estoy tomando un curso de capacitación laboral porque yo tengo capacitación en costura y me gustaría tener una capacitación superior a lo que es corte y confección, poder llegar a tener un emprendimiento propio. Nosotros nos dimos cuenta de que ellas vienen de mucha discriminación, confiar en el otro y confiar que lo que vos le estabas diciendo era real, que la ibas a poder ayudar, que vamos a ayudarla con el emprendimiento, que se le va a dar una financiación para el emprendimiento. No sabían si esto era real, si no, por eso también les costó confiar, creer, comprometerse. Estamos acostumbradas a la agresión, a los malos tratos, a la discriminación y en este caso nos encontramos con gente que nos pudo contener psicológicamente, que nos pudo explicar lo que es la capacitación laboral y todo eso me empezó a cambiar la vida. Ay, esto es un cambio majestuoso. Y el curso es como para un microemprendimiento de peluquería sería para mí. Somos todos iguales y a la vez diversos. Creo que entender eso es lo que nos va a hacer crecer y nos va a sacar de ese lugar de empobrecimiento en el que hemos perdido tiempo durante tantas décadas, siglos. En estos momentos estamos agradecidos por... Hay muchos cambios, muchas leyes nuevas que nos permiten ser nosotros, una sociedad también, ser parte de la sociedad. Esto se lo vamos a dejar para todas aquellas niñas trans que fueron sistemáticamente expulsadas de sus hogares y directamente tiradas a una ruta. Hoy podemos pensarnos que vivimos en un país que nos incluye y que nos hace sentir que somos parte, que nos hace sentir orgullosas de pisar este cielo tan sagrado que es la Argentina, de tener un proyecto de país como el que estamos teniendo, donde todos podemos tener oportunidades de construir un futuro, ¿no? Tenemos ahora más información en este picado de noticias.
operación de compra concreta. Martín Sabatella fue ratificado como titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por otros 4 años. Su mandato se desarrollará entre 2 gestiones presidenciales distintas. Este martes se dará a conocer la sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el ámbito de Campo de Mayo. Entre los imputados se encuentran Reinaldo Viñone y Santiago Omar Riveros. Los abogados del asaltante de bancos y de camiones blindados más famoso del país, Luis El Gordo Valor, pidieron su libertad condicional. El jefe de la superbanda está preso hace 14 años y ya cumplió las 2/3 partes de su condena. En el pasado mes de noviembre se registró un aumento del 4,33% en el patentamiento de automóviles 0 kilómetro con respecto al mismo mes de 2012. Según la Asociación de Concesionarios, se vendieron 60.609 unidades nuevas. En la audiencia pública celebrada en la legislatura de Córdoba, organizaciones profesionales, gremiales y agropecuarias y referentes políticos de la oposición criticaron fuertemente el proyecto de presupuesto y de reforma fiscal impulsado por De la Sota. Paro de LAN en Aeroparque. O diríamos no tan sorpresivo, hay conflicto con las azafatas que viene de hace varios días, no está resuelto. En este momento hay vuelos cancelados y demoras con la aerolínea LAN en Aeroparque. Atentos los que están por viajar o viajan mañana a ver cómo se resuelve este conflicto. Se cumplen 20 años del asesinato de Pablo Escobar, aquel narcotraficante colombiano que fue asesinado, abatido por las fuerzas de seguridad, como decíamos, exactamente hace 20 años. A ver, ¿quién fue Escobar? Escobar fue muy reconocido por su vínculo con la cocaína. En un momento se lo reconoció como el hombre más rico de Colombia y uno de los hombres más rico del mundo, decía la revista Forbes en aquel momento. Era apodado el zar de la cocaína. Organizó, financió una extensa red de sicarios que, bueno, se calcula que asesinaron a miles de personas, no a pocos, y fue parte de este sistema de narcos que desestabilizó a Colombia y que todavía la tiene realmente en vilo. Fue el criminal más buscado del mundo a comienzos de los 90. Hay un equipo de enviados especiales de la televisión pública allí en Colombia haciendo la cobertura de este aniversario de la muerte de Escobar. Vamos a ver ahora una parte de lo que se piensa sobre Escobar en Colombia, porque esta parte de la cobertura que vamos a compartir hoy tiene que ver con lo que sucede en la tumba de Escobar cada vez que se cumple el aniversario de su muerte. Porque decimos, por un lado pasa esto, fue un reconocido narcotraficante vinculado a la muerte, al asesinato de miles de personas. Y por otro lado era muy querido por el pueblo porque tenía una beta, Escobar, que era la de construir viviendas, llevar salud. Actuaba de esta manera con los más pobres, quienes lo reconocían por esto y todavía hoy lo recuerdan. Vamos a ver la cobertura de nuestros compañeros. Nos ayuda a todos los colombianos, nos ayudó en vida y nos ayuda porque qué personaje de él. Cuando en vida entregó casas en vivo y en directo, nos dio la bendición y hoy vengo a agradecerle. La del santo, la del héroe antisistema, la de un criminal impiadoso y sofisticado, la de una figura banalizada para el marketing. No hay una sola mirada sobre Pablo Escobar Gaviria y todas confluyen en su tumba, una de las más visitadas del mundo, en esta fecha y todos los días del año. Oscar, ¿y cómo fue esto de comenzar a trabajar en un tour sobre la vida de Pablo Escobar? Comencé exactamente hoy hace 5 años que empecé que fue cuando Pablo Escobar cumplió 15 años de muerto. En ese momento comencé con el tour. Dicen que estoy patrocinando y mostrando la historia mala del país, que debería mostrar otras cosas, que solo muestro la maldad. Y pues la verdad es una historia de Colombia que hay que mostrar y duela a quien le duela. Pablo Escobar es el colombiano más famoso del mundo, es el colombiano más buscado
en Google por encima de Juanes, Shakira y el Pío Valderrama y Gabriel García Márquez. Pues una persona muy reconocida a nivel mundial, impresionante, una persona que hizo cosas buenas y pues lo que haya hecho, lo único que no puede juzgar es Dios, no somos nadie pues para juzgar a nadie y pues, por eso nos encontramos acá. A pesar de que hizo cosas muy malas, también hizo cosas muy buenas, entonces pues no sé, uno no lo juzga mal ni nada de eso, pues el que pesar que todo lo que haya pasado y eso, pero hay personas que lo quieren mucho y entonces nosotros también lo queremos mucho. El 1 de diciembre, la familia de Escobar recuerda 1949, cuando nacía Pablo, el tercero de 7 hermanos. El niño rebelde y adolescente difícil que se convirtió en rey del narcotráfico con un liderazgo nunca igualado hasta nuestros días. El 2 de diciembre remite a 1993, cuando muere en un enfrentamiento en Medellín. El pueblo de Colombia se ha manejado supremamente bien con nosotros. Ellos han querido mucho a Pablo, recuerdan sus obras de caridad, recuerdan las cosas buenas que Pablo hizo, porque no todo lo que Pablo hizo fue malo, sino que hizo también muchísimas cosas buenas. El pueblo recuerda con mucho agradecimiento, lo recuerda con mucho cariño y con mucho agradecimiento. En un próximo informe nos interiorizaremos de la vigencia de la obra social de Pablo Escobar visitando el barrio que fundó y lleva su nombre. Y desde Colombia nos vamos al Vaticano. Allí el Papa Francisco fue invitado por el premier israelí Benjamín Netanyahu a visitar Jerusalén. Los mandatarios mantuvieron un encuentro en el Vaticano en el que dialogaron sobre la necesidad de una solución justa y duradera en las negociaciones entre israelíes y palestinos. Miles de manifestantes continúan en las calles de la capital de Ucrania, Kiev, y otro centenar mantiene ocupada la central sindical y el ayuntamiento. Las movilizaciones se llevan a cabo para protestar por la gestión del presidente Víctor Yanukovych, quien días atrás rechazó integrar el país a la Unión Europea. La oposición solicitó la renuncia del primer ministro Nikolai Azarov como un mensaje por parte del oficialismo al que le están solicitando que llame a elecciones presidenciales. Es el momento de los deportes, un final complicado en el torneo, divertido. Por lo menos para verlo afuera. Sí, no, para verlo de afuera totalmente divertido. Los que no creo que estén muy divertidos son, por ejemplo, los hinchas de San Lorenzo, ni los de Newell's, que estuvieron durante muchas fechas como punteros del campeonato y sobre el final prácticamente que se les termina escapando, aunque siguen con posibilidades. Todavía están por salir campeones. Sí, por supuesto, ya todavía quisiera. Sí pueden. En este caso vamos a repasar primero lo que tiene que ver con Independiente, con el conjunto de Avellaneda, que hoy ha enfrentado a Instituto de Córdoba como local y que terminó consiguiendo una gran victoria. 2-0 ganó el equipo dirigido por Omar de Felipe y de esta manera vuelve a colocarse a tan solo un punto de quien es el último equipo que hoy ascendería directamente a la primera división del fútbol argentino, que se trata de Crucero del Norte. Independiente que de la mano de Rolfi Montenegro y todos los hombres de ataque del conjunto rojo lograron esta gran victoria. En un primer tiempo donde además Julio Chiarini, el arquero de Instituto, ha sacado pelotas importantísimas. Por ejemplo, esa al Rolfi Montenegro. También Parra ha tenido lo suyo, pero ya en el complemento Martín Zapata iba a ser el primero en convertir. Ejecución de derecha, cruzándole la pelota al arquero Chiarini, marcaba el 1-0. Y después iba a aparecer Facundo Parra para poner las cifras definitivas. 2-0, victoria de Independiente, y de esta manera como local sigue sumando puntos importantes y se coloca a uno nada más de Crucero del Norte, quien es el tercero por ahora en la clasificación de la B Nacional. El Palo le decía que no aquí al rojo para seguir ampliando. Lo que vamos a escuchar ahora es la palabra de los protagonistas. Omar, resolvieron bien un partido que quizás arrancó un poquito difícil ante un buen rival también. Sí, buen equipo que empezó bien y gracias a Dios pudimos ganar. ¿La regularidad y la identidad de juego es lo que más conforme te deja, lo que más tranquilo? Sí, pero hay que seguir. Es importante lo que venimos haciendo, es importante seguir sumando. Terminar bien el año también genera otra expectativa, así que seguiremos así hasta el final y después ya a descansar un poco. ¿Coincidí que fueron levantando en lo que va del campeonato? Y sí, los puntos, la manera de jugar, todo hace que el equipo vaya en ascendencia, así que esperemos terminar de la manera que
que lo venimos haciendo. Todavía queda un partido, así que hay que trabajar para eso. Contento sobre toda la cosa porque se ganó. Hoy teníamos que ganar para llegar a 35 puntos, que es una muy buena medida para lo que este semestre. Nos queda un partido más. Vamos a luchar para llegar a los 38, pero sin duda que muy contento por el gol, porque pudimos abrir el partido, pero bueno, mucho más contento también porque se ganó y porque se llegó a 35 puntos importantes. Bueno, lo que está confirmado es, como contaba recién Pablo, que la definición del campeonato se va a postergar y que hay 4 equipos que están tratando de pelear por el título. 4 equipos que paradójicamente terminan siendo los que se enfrentan en esta final. Aunque no es una final, es la última fecha del campeonato. Teniendo en cuenta que Lanús es uno de los comprometidos justamente a pelear por el título y que tiene que jugar el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, lo que se ha decidido es postergar los 2 partidos que incluyen a los 4 equipos que tienen posibilidades de ser campeones. Estamos hablando de San Lorenzo, de Vélez, de Lanús y de Newell's, pasarlos para el domingo 15 de diciembre. El resto de la fecha se va a jugar a partir de este viernes como estaba pautado. Son 4 equipos. San Lorenzo por ahora depende de sí mismo. Tiene 32 puntos. De ganarle a Vélez en Liniers en condición de visitante, se consagraría campeón. Por otro lado están Lanús, Vélez y Newell's. Los 3 con 30 puntos. El único campeón que puede haber el fin de semana, dependiendo de sí mismo, es San Lorenzo, ganándole a Vélez. En el caso de que Vélez gane, también puede ser campeón, siempre y cuando se dé un resultado de empate en el otro partido. Es decir, que si hay un campeón, se va a dar solamente en la cancha de Vélez, entre San Lorenzo o Vélez, que sería el segundo equipo. Y todo esto va a ser el 15. Esto va a ser el 15. La segunda posibilidad que se puede dar en caso, por ejemplo, de que gane Vélez y que gane Lanús o Newell's, que tienen tanto Vélez como Lanús como Newell's 30 puntos, es que haya un partido de desempate. Lo único que está descartado hasta ahora es que haya más de un equipo, porque lo que se sabía en este caso, como se necesita terminar cuanto antes el campeonato, porque no hay más fechas para poder seguirlo disputando, era que si había 2 equipos que igualaban en puntos, había partido de desempate. Si había más de 2, se definía con una tabla de posiciones paralela de acuerdo al resultado que se había dado entre cada uno de los equipos a lo largo del campeonato. Eso ya está descartado. Si hay un partido de desempate, es 72 horas más tarde del último fin de semana, que sería el 15 de diciembre, en cancha neutral. Por ahora, entonces, San Lorenzo con más chances de ser campeón enfrenta a Vélez en condición de visitante y Newell's Lanús. Con el festejo, ¿no es cierto? Que lo van a presentar mañana el Comité de Seguridad, porque el Comité de Seguridad lo que dice es que si San Lorenzo sale campeón, que se vayan a festejar a su cancha. Exacto. Y San Lorenzo dice, no, ganamos ahí, lo festejamos ahí. Claro, el problema es que tendrían que entender los jugadores que este es un partido que lamentablemente tiene larga data, que todo empieza con la muerte de un hincha que estaba yendo a la cancha de San Lorenzo, un hincha de Vélez. Después hubo agresiones, obviamente, cuando jugaron en condición de visitante. Y lo que pidió Matías Lames, el presidente de San Lorenzo, es que no haya hinchada. Que sea un partido a puertas cerradas. Sería injusto para Vélez. Exacto, y eso fue lo que contestó justamente el presidente de Vélez. Es injusto para nosotros, en el partido del otro campeonato ustedes tuvieron público, por lo tanto, en el nuestro va a haber. Cambiando de tema, aunque también va a traer polémicas, tiene que ver con lo que acordaron algunos futbolistas con futbolistas argentinos agremiados, el gremio que nuclea y que trata de defender los derechos de los futbolistas. Después de lo que fue la no presentación de Colón en el partido frente a Atlético de Rafaela, resulta que al no jugarse ese partido, comenzó a salir a la luz que hay muchos clubes que deben más de 7 meses a los futbolistas. Si no les pagan estas instituciones a los jugadores, arrancan la pretemporada, pero no se arrancaría el próximo campeonato, el próximo torneo final aquí en la República Argentina. Así van saliendo uno a uno cada uno de los representantes de los clubes. Los futbolistas que no tienen deudas dijeron, nosotros no tenemos derecho a parar la pretemporada. Por lo tanto, arranquemos la pretemporada, pero si no les pagan, no se arranca el torneo final. Esa es la noticia entonces de último momento con el fútbol argentino. Eso es lo que acordaron los futbolistas con futbolistas argentinos agremiados. Veremos si esto prospera en AFA. Muy bien, nos vamos a ir al corte. Entonces, en el próximo bloque lo tenemos a Esteban Magnani con un software muy especial que se llama Malbec. Ya sabremos, nos enteraremos por qué. Pero particularmente este software libre, ¿para qué sirve? Sirve para gestionar un canal. Viste que la nueva ley de medios audiovisuales establece que cooperativas y ONGs pueden tener licencias. Bueno, en muchos casos pueden tener licencias, pero no tienen el dinero para la infraestructura. Bueno, esto resuelve en parte ese tema, permite desarrollo local. Muy interesante el tema. Muy interesante, entonces atentos con este software libre que nos va a contar Esteban Magnani. Nos vamos al corte y nos vamos escuchando los redonditos de ricota haciendo Me Matan Limón. En referencia a esto que hablábamos de Pablo Escobar, un tema que los redonditos de ricota hicieron en referencia justamente al día en que Escobar lo mataron.
y a Limón, su guardaespaldas, quien estaba con él en ese momento. Nos vamos al corte, escuchamos un poquito Los Redondos, ya volvemos.